Hola, ¿qué tal? Soy Manu, bienvenidos a un nuevo video. Hoy platicaremos sobre el síndrome del túnel del carpo. Acompáñenme. Síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es? El síndrome del túnel del carpo es a lo que podemos llamar una neuropatía traumática crónica, dada por atrapamiento. En este caso, el nervio mediano procedente del plexo braquial sufre a nivel de la muñeca atrapamiento o compresión por el ligamento carpiano transverso. Esta es la neuropatía por atrapamiento más común. En pocas palabras, el síndrome del túnel del carpo se produce por el aumento de la presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca, degenerando el nervio hasta presentarse la interrupción de la conducción nerviosa. Y como podemos ver en pantalla, se nos presenta esta imagen en la cual en amarillo encontramos a nuestro nervio mediano y en morado la zona de inervación del nervio mediano, que es donde se estarán presentando los síntomas del síndrome del túnel del carpo. Vemos también aquí el ligamento carpiano transverso y la zona de compresión de nuestro nervio mediano. Muy bien, para comprender de la manera más eficiente este síndrome, el síndrome del túnel del carpo, lo que haremos será abordar de manera particular las estructuras fundamentales que están implicadas dentro de este síndrome y comprendiéndoles de manera particular, pues ya después será más fácil juntar el conocimiento y tener mucho más claro qué es este síndrome y por qué son los síntomas de este síndrome y por qué se presentan en las partes del cuerpo en las que se presentan. Muy bien, hablemos entonces del nervio mediano. El nervio mediano, procedente del plexo braquial, desciende por el brazo en la zona medial junto a la arteria braquial y cruza la muñeca a través del túnel del carpo. En pantalla tenemos otra imagen donde se nos muestra un poco la anatomía de lo que estamos platicando. Aquí vemos en amarillo nuestro nervio mediano. Vemos aquí un poquito entre gris y blanco el ligamento carpiano transverso y en rojo se alcanza a notar la zona de compresión del nervio mediano. Es fundamental conocer la inervación del nervio mediano para comprender posteriormente los síntomas del síndrome del túnel del carpo. Las ramas sensitivas del nervio mediano inervan de forma palmar los dedos primero, segundo, tercero y la mitad radial del cuarto dedo, así como la parte distal del segundo y tercero. Sin embargo, en lo que nos enfocaremos para hacer más sencillo la comprensión de esto será en que el nervio mediano inerva en la parte de la palma de la mano a nuestros dedos pulgar, al índice, al dedo mediano y una parte del dedo anular. Muy bien, eso en cuanto a nuestro nervio mediano. Ahora bien, vamos a estudiar un poco el túnel del carpo, las estructuras que lo conforman. Y para comprenderle mejor, vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? Aquí está nuestra mano en su parte palmar y lo que haremos será como hacer un corte en esta zona y obtenemos esto. Bueno, el túnel del carpo se compone de un canal óseo formado por los huesos carpianos que observamos en esa imagen, los cuales se consideran el piso del túnel del carpo. Y también el túnel del carpo se conforma por su techo, que es el ligamento transverso del carpo, que observamos aquí en pantalla en gris, el cual es rígido y fibroso. El túnel del carpo contiene los 9 tendones flexores que observamos aquí en gris y también contiene nuestro nervio mediano, que se estará presentando en esta ilustración en amarillo. Muy bien. En esta otra imagen observamos ya no de manera palmar, sino al revés, esa imagen de nuestra mano y la imagen de la estructura del túnel del carpo, donde se presenta nuevamente el arco palmar o los huesos carpianos, nuestro ligamento transverso del carpo, nuestro nervio mediano y los tendones flexores. Y para comprender más a detalle estas estructuras, veremos el siguiente video. En este video se nos muestra a detalle la anatomía de las estructuras en cuestiones. Vemos a nuestra derecha el nervio mediano, la transmisión de información hacia su zona de inervación. Vemos en rojo cómo se da la inflamación en esa zona
vemos cómo se comprime nuestro nervio mediano y por lo tanto se desencadenarán los síntomas que pues implica este síndrome, los cuales abordaremos a continuación. Los síntomas se presentan principalmente en la zona de inervación del nervio mediano, previamente mencionada. Sin embargo, pueden extenderse. Inicialmente hay un dolor sordo e incomodidad. Y eventualmente esa incomodidad puede provocar parestesia, es decir, una sensación de hormigueo y un dolor agudo similar a piquetes de alfileres o de agujas. Y este dolor puede extenderse hacia arriba en el antebrazo y también se puede presentar cierta debilidad muscular. Por lo general, en el síndrome del túnel del carpo, ambas manos se ven afectadas porque generalmente hay una lesión por estrés repetitivo, la cual causa inflamación en ambas muñecas. Esto es generado, por ejemplo, por algún hábito u ocupación, como escribir en una computadora gran parte del día. Esto explica por qué los síntomas tienden a empeorar por la noche, después de un día de trabajo usando las muñecas. Y por ello el síndrome del túnel del carpo tiene como característica generar pues, problemas para dormir para las personas que lo padecen. Ahora, es fundamental abordar la parte del diagnóstico. Y aunque se puede ayudar con imágenes de resonancia magnética de las estructuras implicadas en este síndrome, como observamos en la primera imagen en pantalla, el diagnóstico será esencialmente clínico. Y en la práctica clínica, las dos pruebas para provocar síntomas que más se utilizan son la prueba de Fallen y la prueba de Tinel. En la primera, la prueba de Fallen, se pide al paciente que flexione ambas manos unidas por el dorso y con los dedos hacia abajo, como observamos en esta segunda imagen en pantalla. Se debe mantener esa posición durante 60 segundos. La prueba es positiva si, ya sea a los 60 segundos o incluso antes, se presenta dolor o parestesia en la parte inervada por el nervio mediano. Asimismo, se puede utilizar la misma prueba, pero de forma invertida, como observamos en esa tercera imagen. Ahora, en cuanto a la segunda prueba, la prueba de Tinel, esta se realiza pulsando sobre la superficie palmar de la muñeca, siguiendo la zona del nervio mediano. Una respuesta es positiva a síndrome del túnel del carpo si esta prueba provoca parestesias en los dedos inervados por el nervio mediano, como ya mencionamos con anterioridad, el pulgar, el índice, el dedo medio y parte del dedo anular. Por otro lado, es fundamental conocer los factores de riesgo de este síndrome, el cual es una lesión por estrés repetitivo que en cadena va perjudicando al nervio mediano. Los factores más significativos son las posturas prolongadas en condiciones extremas, ya sea de flexión o de extensión de la muñeca, así como el uso repetitivo de los músculos flexores y la exposición a las vibraciones. En general, cualquier causa que reduzca el área del túnel del carpo o que aumente su presión puede conducir a los síntomas del síndrome en cuestión. Y otras causas que vale la pena conocer son algún trauma debido a la ocupación de la persona, artritis reumatoide, acromegalia y embarazo. Más aún, en cuanto a los factores de riesgo neuropáticos, tenemos que el alcoholismo, la diabetes y la exposición a toxinas pueden provocar los síntomas del síndrome del túnel del carpo. Esto se debe a que afectan el nervio mediano y pueden generar un aumento de la presión intersticial dentro del túnel del carpo y aumento de la presión de los tejidos. De hecho, los pacientes diabéticos tienen una mayor tendencia a desarrollar este síndrome debido a que tienen un umbral más bajo para el daño nervioso. Por otro lado, en cuanto a la epidemiología de este síndrome, en un artículo publicado en 2020 se encontró que en México la incidencia de síndrome del túnel del carpo es de 99 por cada 100,000 personas en un año y la prevalencia es de el 3.4% en mujeres y 0.6% en hombres. Por otro lado, respecto a la mortalidad, el síndrome del túnel del carpo no es mortal,
pero puede conducir a daño del nervio mediano completo e irreversible. Muy bien. Cuando hablamos de tratamiento para el síndrome del túnel del carpo, encontraremos varias facetas, las cuales eh, se destacan por las siguientes. En primer lugar, encontramos medicamentos, donde podemos hacer uso de inyecciones de corticosteroide, lo cual ayuda a reducir la inflamación en la zona del túnel del carpo. Sin embargo, si los síntomas persisten, se puede recurrir al tratamiento quirúrgico, el cual el método va a llegar a variar dependiendo del doctor que vaya a realizar la cirugía. Sin embargo, en síntesis, la cirugía consiste en cortar el ligamento transverso del carpo para así liberar presión y el nervio mediano deje de estar comprimido. Más aún, y muy importantemente, tenemos la terapia física, la cual, ya sea antes de una posible cirugía, ayuda a aliviar la tensión de la muñeca y reduce la severidad de los síntomas. Y en el caso de una cirugía, la terapia física post tratamiento quirúrgico va a ayudar fundamentalmente a la recuperación de la movilidad y la fuerza en la muñeca. Además, otros elementos que podemos encontrar cuando se trata de hablar acerca de tratamiento, incluso de la prevención del síndrome del túnel del carpo, encontramos la modificación del comportamiento, de nuestros hábitos en el día a día y en nuestra ocupación, ajustando la posición de nuestras muñecas a una que sea correcta, incluso bajando de peso. Y es importante mencionar que hay algunos soportes para la muñeca, los cuales ayudan a corregir la postura en caso de que nuestra ocupación nos requiera estar delante de una computadora, como lo observamos en esta imagen central. Y bueno, este soporte pues nos ayuda a prevenir una postura que pueda conducir a los síntomas del síndrome del túnel del carpo. Un dato curioso es que al estar en computadora es recomendable usar un mouse o ratón en lugar de un trackpad para evitar posturas de extrema extensión de la muñeca. Y bueno, es verdad que la mayor parte de las imágenes mostradas a lo largo de la presentación de personas con síndrome del túnel del carpo parecen tener una ocupación que les requiere estar ante una computadora, pues las posturas de las muñecas en esa posición son un factor de riesgo. Y pues como ya mencionamos, para reducir síntomas o evitarlos se pueden usar ciertas férulas, ya sea durante el día, en el momento del trabajo, o incluso por la noche para así tratar de disminuir un poco el dolor. Es importante mencionar que no solamente las personas que estén delante de una computadora mucha parte del día, pues son las que tendrán el síndrome del túnel del carpo muy probablemente, sino que también cualquier persona que realice cualquier actividad que implique las posturas o factores de riesgo que conducen a este síndrome, pues son las que deben tener cuidado. Por ejemplo, es muy común que el síndrome del túnel del carpo se presente en amas de casa, en trabajadoras del hogar, en ciertos deportistas, etc. Y bueno, hemos llegado al final de este video. En pantalla se muestran algunos links a los cuales ustedes pueden recurrir en caso de que quieran profundizar eh, más a detalle en el tema de hoy, el síndrome del túnel del carpo. Y bueno, les pido de favor le den like al video, se suscriban al canal y me ayuden a difundir ese contenido, ya sea por sus grupos de WhatsApp o con su familia, si es que conocen a alguien que le puede interesar, o incluso si es que llegan a conocer a una persona que tenga síndrome del túnel del carpo, pues sería de bastante ayuda difundir ese contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.